Es la mañana del 4 de septiembre de 1933. En el cuartel de Columbia, La Habana, un sargento de la sección de taquigrafía de la Secretaría de Guerra irrumpe en una asamblea de suboficiales y soldados. No lleva un arma, lleva un mensaje. La cúpula militar debe ser derrocada. Es un momento de caos, pero en ese preciso instante, el sargento estenógrafo ya no es solo un militar, sino el hombre más poderoso de Cuba. El país se detiene. El joven, que había ascendido lentamente desde la miseria, asume instantáneamente el control del ejército y con ello del destino de la nación. Siempre anteponiendo la ambición incondicional a la ley, esta disciplina oportunista es la constante que definirá su dominio de casi 3 décadas. Su nombre, Fulgencio Batista y Saldívar. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que se autoproclamó campeón de los humildes, forjó una dictadura con casinos y mafia, y con su brutalidad convirtió a un joven abogado en el líder de una revolución. No olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Batista únicamente un dictador corrupto o un estratega político sin escrúpulos que, con su ascenso desde el subsuelo, demostró el poder absoluto de la fuerza militar en la América Latina del siglo XX? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes de la figura que, con una voluntad inquebrantable, se convirtió en el detonante de la historia contemporánea de Cuba. Fulgencio Batista nació el 16 de enero de 1901 en Banes, una pequeña localidad de la provincia oriental de Holguín, Cuba, una región conocida por sus vastas plantaciones de caña de azúcar controladas por corporaciones estadounidenses como la United Fruit Company. Sus padres, Belisario Batista y Carmela Saldívar, eran campesinos de origen humilde, descendientes de mambises que lucharon en la Guerra de Independencia. La infancia de Fulgencio estuvo marcada por la pobreza extrema. No tuvo acceso a una educación formal completa. Tuvo que empezar a trabajar desde muy joven, y las historias de su juventud lo describen en una serie de oficios que muestran la necesidad de sobrevivir. Trabajó como sastre, carpintero, obrero de ferrocarril e incluso como cortador de caña. Esta experiencia directa con la pobreza y la explotación en las zonas rurales forjó una conciencia, o al menos un entendimiento, de las necesidades del pueblo cubano, algo que capitalizaría políticamente en su primera etapa. Con pocas oportunidades fuera de las plantaciones, el ejército se presentaba como una de las pocas vías de ascenso social para un joven cubano pobre y sin estudios. A la edad de 20 años, en 1921, Batista se alistó en el Ejército Constitucional de Cuba como simple soldado. Su ascenso dentro de las filas fue lento y se basó no tanto en su destreza en el combate, sino en su inteligencia, disciplina y capacidad de organización. Batista era un autodidacta voraz. Aprendió a leer y escribir correctamente ya como adulto, devorando libros de derecho, historia y teoría militar. Su habilidad para la taquigrafía, la escritura rápida, le ganó un puesto fundamental. Fue asignado a la sección de taquigrafía de la Secretaría de Guerra en La Habana. Este puesto, aparentemente burocrático, fue su primer golpe de suerte. Le permitió estar cerca de los centros de poder, escuchar conversaciones cruciales, leer documentos confidenciales y, lo más importante, entender la cadena de mando y las vulnerabilidades de la cúpula militar. Mientras Cuba se hundía en una crisis social y política marcada por la inestabilidad de la Gran Depresión y la dictadura del general Gerardo Machado, Batista observaba y aprendía. El régimen de Machado había sido depuesto en agosto de 1933, dejando un vacío de poder y un profundo resentimiento en las Fuerzas Armadas. La élite militar, compuesta por oficiales con grados otorgados durante la Guerra de Independencia, los generales de la Manigua, se había vuelto arrogante, corrupta y ajena a las necesidades de la tropa. El momento que transformó a Fulgencio Batista de un sargento burócrata a un actor político central ocurrió en el crepúsculo de la dictadura de Machado, el 4 de septiembre de 1933. El presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes estaba intentando estabilizar el país, pero la insatisfacción cundía entre los suboficiales y la tropa del ejército. Estos sargentos y cabos, muchos de ellos de origen humilde como Batista, se sentían menospreciados y mal pagados por los oficiales superiores, a quienes consideraban corruptos y reaccionarios. Batista, que había estado organizando secretamente a sus compañeros, identificó el momento
de debilidad. En la mañana del 4 de septiembre, los líderes del movimiento se reunieron en el cuartel de Columbia, la principal base militar del país. Batista, con su elocuencia y su conocimiento de los documentos internos, se destacó rápidamente. El movimiento, conocido históricamente como la Revuelta de los Sargentos, fue una insurrección interna que depuso a todos los oficiales superiores del ejército. Fue un golpe de estado de la base militar contra la élite militar. El golpe triunfó en cuestión de horas. Los sargentos, ahora en control del poder militar, necesitaban un líder que pudiera negociar con la clase política y, crucialmente, con los Estados Unidos, cuya embajada en La Habana ejercía una influencia inmensa sobre la política cubana, respaldada por la enmienda Platt, que les permitía intervenir. Batista, el sargento estenógrafo, se ofreció para llenar el vacío. No solo había liderado la revuelta, sino que tenía la capacidad de expresarse con claridad y proyectar una imagen de orden y determinación. Los líderes políticos civiles, desesperados por cualquier figura que pudiera restablecer la estabilidad, lo aceptaron. En el clímax de esta crisis, Cuba pasó por una serie de gobiernos provisionales que caían en cuestión de días. El nuevo gobierno provisional de coalición, la pentarquía, duró solo unos días. Batista maniobró para colocar a figuras que le fueran leales. El sargento se había convertido en coronel jefe del ejército. De la noche a la mañana, un hombre de origen campesino, sin educación formal ni linaje, controlaba las Fuerzas Armadas. Tras la revuelta de 1933, Batista no tomó la presidencia inmediatamente, sino que optó por ejercer el poder detrás del telón, convirtiéndose en el hombre fuerte de Cuba. Su poder era absoluto porque controlaba las armas. Batista instaló una serie de presidentes títeres, el más famoso de los cuales fue Ramón Grau San Martín. Cuando Grau intentó afirmar su independencia, Batista demostró su poder brutal. Lo forzó a dimitir en 1934 e instaló a Carlos Mendieta en su lugar. Durante estos años, 1934 a 1940, Batista, el coronel, consolidó su poder de tres maneras. Primero, con la purga del ejército. Batista eliminó sistemáticamente a cualquier oficial que pudiera desafiarlo, asegurando que solo los leales al coronel permanecieran en posiciones de mando. Segundo, afianzó su alianza con Estados Unidos. Batista se presentó ante la Casa Blanca como la única garantía de orden y estabilidad en Cuba, esencial para proteger las inversiones estadounidenses en la isla. Y tercero, su atracción popular. Utilizó su origen humilde para proyectar una imagen de líder populista y reformador. Promulgó reformas que eran populares entre las clases bajas y los soldados, como la creación de escuelas rurales y hospitales militares. Mostró que, a diferencia de los viejos oligarcas, él venía del pueblo. En esta fase, Batista representaba una paradoja política. Era, por un lado, un militar golpista que ejercía una dictadura de facto. Por otro lado, era un reformador social que promovía el sindicalismo y la educación. Esta dualidad le permitió ganarse el apoyo popular necesario para dar el siguiente gran salto, la búsqueda de la legitimidad constitucional. La etapa del sargento que se levantó contra el statu quo había terminado. El coronel que controlaba a los presidentes estaba listo para convertirse él mismo en el presidente. Estaba a punto de comenzar su primera era de legalidad con la mirada puesta en las elecciones de 1940. Tras 6 años como el poder detrás del trono, controlando a presidentes títeres y al ejército desde su posición de coronel jefe de las Fuerzas Armadas, Fulgencio Batista entendió que el poder absoluto, para ser duradero, necesitaba el barniz de la legitimidad democrática. La estabilidad que había prometido a Washington y a las élites cubanas no podía sostenerse indefinidamente con golpes de Estado y presidentes provisionales. Necesitaba un mandato popular. Este cambio de estrategia marcó el inicio de la fase más contradictoria y, para algunos historiadores, la más constructiva de su carrera política. Batista decidió despojarse del uniforme militar para vestir el traje de candidato. Antes de postular a la presidencia, Batista jugó un papel central en la promulgación de la Constitución de 1940, un documento que se considera, irónicamente, uno de los más avanzados y progresistas de la historia de América Latina. La Constitución de 1940 fue el resultado de una asamblea constituyente que reunió a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo a la izquierda e incluso al Partido Socialista Popular Comunista. Aunque Batista era el hombre fuerte militar, permitió que el texto constitucional
reflejara las demandas populares de la época, como los derechos sociales. Batista estableció la jornada laboral de 8 horas, el derecho a un salario mínimo, el derecho a huelga y la seguridad social. Estableció una reforma agraria, contemplando disposiciones para limitar la posesión de tierras por parte de extranjeros y redistribuir la propiedad. En la educación y salud, declaró la educación gratuita y obligatoria y garantizó la atención médica universal. Batista no solo aceptó estas cláusulas progresistas, las promovió activamente. Esto no fue por una convicción ideológica profunda. Batista era esencialmente un pragmático, sino por una estrategia política brillante. Al respaldar las demandas populares, se legitimaba ante las clases bajas y los sindicatos, erosionando la base de los partidos tradicionales. Era un golpe maestro que le permitía pasar de ser un golpista a un protector de los derechos sociales. Con el impulso de la nueva Constitución y el respaldo de los sindicatos y los sectores populares, Batista se postuló a la presidencia en las elecciones de 1940. Su principal rival era Ramón Grau San Martín, el presidente que él mismo había depuesto 6 años antes. Batista, hábilmente, formó una coalición amplia que incluía a su propio partido y al Partido Comunista, PSP, una alianza que hoy parece impensable. Su campaña se centró en su origen humilde y su promesa de implementar las reformas sociales de la nueva Constitución. Para sorpresa de muchos, Batista ganó limpiamente las elecciones de 1940. Fue investido como presidente, convirtiéndose así en el primer y único exsargento en alcanzar la presidencia cubana por voto popular. Su mandato como presidente constitucional, 1940 a 1944, se caracterizó por una estabilidad relativa y sí, por la implementación de varias reformas. En infraestructura, se invirtió en obras públicas, mejorando carreteras y hospitales. En las relaciones internacionales, Cuba declaró la guerra a las potencias del eje tras el ataque a Pearl Harbor, lo que fortaleció la relación con Estados Unidos y aseguró la ayuda económica. Y en educación, se construyeron escuelas rurales bajo el control del ejército, extendiendo el acceso a la educación. Sin embargo, incluso en su periodo más legal, la corrupción comenzó a arraigarse. Batista utilizó su poder ejecutivo para beneficiar a sus aliados y acumular riqueza personal. Se rodeó de leales que aprendieron a explotar la maquinaria estatal para obtener beneficios económicos. El militar que había prometido un gobierno del pueblo sentó las bases de la cleptocracia que explotaría años después. Según la Constitución de 1940, Batista no podía postularse para una reelección inmediata en 1944. Tras cumplir su mandato, se presentó a las elecciones su candidato, Carlos Saladrigas, pero fue derrotado por Ramón Grau San Martín, el hombre que Batista había derrocado en 1934. La democracia, aunque débil y marcada por el fraude, había prevalecido. El hecho de que Batista, el hombre más poderoso del país, acatara el resultado electoral y entregara pacíficamente el poder es uno de los hechos más notables de su vida. Demostró su respeto, al menos temporalmente, por la Constitución que ayudó a crear. Tras entregar la presidencia, Batista se retiró a la vida privada. Se fue a Florida, a una lujosa propiedad donde se dedicó a escribir sus memorias, jugar al golf y disfrutar de la inmensa fortuna que había acumulado. Durante los siguientes 8 años, 1944 a 1952, Cuba fue gobernada por los presidentes electos Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, un periodo conocido como la auténtica o la era del autenticismo. Este fue un periodo de libertades políticas y democracia formal, pero también de una corrupción creciente y una inestabilidad política que desgastó la fe del pueblo en el sistema. Pero Batista no se había retirado de la política, solo estaba esperando. Mantuvo sus contactos en el ejército y siguió financiando redes políticas y clientelistas. El sargento que se había convertido en presidente no estaba dispuesto a morir como un político retirado de clase media alta. La ambición que lo había sacado de la pobreza seguía intacta, y los vientos de inestabilidad en Cuba pronto le darían la excusa perfecta para regresar. Para 1951, con una nueva elección presidencial en el horizonte para 1952, Fulgencio Batista sintió que era el momento de volver. Se postuló nuevamente a la presidencia, confiado en que su pasado reformista y su promesa de orden resonarían, pero las
encuestas mostraban un panorama desalentador. Batista estaba en un distante tercer lugar, sin posibilidades reales de ganar. El pueblo cubano, aunque descontento con la corrupción, no estaba listo para devolverle el poder de manera legítima. Fue en este punto que el pragmatismo de Batista se torció fatalmente. Al ver que el camino legal estaba cerrado, la ambición y el miedo a la irrelevancia lo llevaron a la decisión más destructiva de su carrera. La Constitución de 1940, el documento que le dio legitimidad y que él mismo había defendido, se convirtió en el único obstáculo entre él y el poder absoluto. En ese momento, Batista decidió que el traje de presidente constitucional ya no le servía. Era hora de volver a enfundarse el uniforme de coronel y tomar por la fuerza lo que el voto le negaba. El acto que definiría su legado, el golpe de Estado de 1952, estaba a solo unas semanas de distancia. El periodo de aparente respeto constitucional de Fulgencio Batista terminó abruptamente en 1952. El hombre que una vez había sido un presidente electo se convirtió en la figura que él mismo había ayudado a combatir en su juventud, el dictador. El detonante fue, como se mencionó, su fracaso electoral. Ante la perspectiva de una humillante derrota en las elecciones de junio de 1952, donde se perfilaba para quedar en un distante tercer lugar detrás del Partido Auténtico y el Partido Ortodoxo, Batista no dudó en usar la única herramienta que siempre había controlado, el poder militar. En la madrugada del 10 de marzo de 1952, apenas 3 meses antes de las elecciones programadas, Fulgencio Batista, apoyado por unidades clave del ejército y sus leales, ejecutó un golpe de Estado incruento. El presidente en funciones, Carlos Prío Socarrás, un hombre débil y abrumado por la corrupción de su propio gobierno, no ofreció resistencia. Prío huyó del país y en cuestión de horas, Batista se apoderó de los resortes del poder. El golpe fue un acto de traición a la nación. Anuló las elecciones, disolvió el Congreso y, lo más grave de todo, suspendió la Constitución de 1940, el documento que representaba las conquistas sociales y la democracia formal de Cuba. Este acto marcó el fin de la República Cubana tal como se la conocía y consolidó el poder absoluto de Batista sobre la isla. La justificación oficial de Batista fue que estaba salvando a Cuba de la anarquía, la corrupción y el desgobierno de los partidos políticos. Sin embargo, la verdadera motivación era el miedo a la irrelevancia y la ambición desmedida por retomar el control total. Este golpe fue fundamentalmente diferente de la revuelta de 1933. La primera tuvo un matiz de reivindicación social. La segunda fue una toma de poder cínica y personalista. Una vez en el poder, Batista no se molestó en disimular. Su régimen se convirtió rápidamente en un ejemplo de cleptocracia, gobierno de ladrones a gran escala. La corrupción alcanzó niveles estratosféricos, superando con creces la del gobierno de Prío. La cúpula del régimen, compuesta por los familiares de Batista, sus asociados militares y ministros, se enriqueció ilícitamente a través de contratos públicos. Se manipulaban las licitaciones de obras públicas y proyectos de infraestructura para favorecer a las empresas de los allegados del dictador, cobrando sobreprecios astronómicos. Con impuestos y aduanas, el control aduanero se convirtió en un gigantesco esquema de sobornos, y loterías y juegos de azar. La venta de billetes de lotería y la operación de casinos se centralizaron, con una parte significativa de los ingresos fluyendo directamente a los bolsillos de la élite gobernante. El corazón de esta corrupción y la faceta más notoria de la dictadura batistiana para el extranjero fue la alianza con la mafia estadounidense. Batista, desesperado por atraer capital y justificar su régimen ante Washington, abrió las puertas de La Habana a figuras criminales como Meyer Lansky, Lucky Luciano y Santo Traficante Jr. Cuba se transformó en el paraíso del vicio y el juego. La mafia controlaba los hoteles, los casinos, los clubes nocturnos y la prostitución de La Habana. Lansky, el cerebro financiero de la mafia, invirtió millones de dólares en la construcción de hoteles de lujo como el Riviera y el Havana Hilton, a cambio de exenciones fiscales y la promesa de que la policía nunca intervendría en sus operaciones. Se estima que Batista y su círculo recibían sobornos millonarios directamente de las ganancias de los casinos. Cuba se convirtió en un inmenso patio de recreo para la élite estadounidense que disfrutaba del lujo y el juego, mientras la mayor parte de la población rural cubana vivía en la pobreza extrema, sin acceso a servicios básicos. La estabilidad artificial que Batista construyó con la mafia y el dinero se mantuvo con una brutalidad estatal
dirigida contra cualquier forma de disidencia. La suspensión de la Constitución de 1940 no fue solo un acto simbólico, fue el pretexto para el terror de Estado. El régimen de Batista recurrió a la tortura, el encarcelamiento arbitrario y los asesinatos políticos para silenciar a la oposición. La policía y los cuerpos de seguridad, especialmente la notoria Buró de Represión de Actividades Comunistas, BRAC, operaban con total impunidad. Los estudiantes universitarios, los intelectuales, los sindicalistas y cualquier persona sospechosa de simpatizar con la oposición eran blanco constante. Los cuerpos de los disidentes, a menudo torturados, aparecían en las calles de La Habana o eran arrojados a los ríos como una advertencia macabra a la población. Esta represión indiscriminada fue lo que finalmente erosionó cualquier legitimidad que le quedara a Batista. La corrupción podía ser tolerada, pero el terror contra los ciudadanos inocentes generó un odio visceral y un deseo de cambio radical en toda la sociedad, no solo en la oposición política tradicional. Esta brutalidad tuvo un efecto que Batista no previó. Convirtió a la oposición armada en mártires. El pueblo ya no veía a los guerrilleros como simples criminales, los veía como la única fuerza capaz de detener el terror de la dictadura. La represión de Batista fue, irónicamente, la herramienta más efectiva de reclutamiento para el movimiento revolucionario. El evento que puso a un joven abogado en el camino de la revolución fue la represión subsiguiente al asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro Ruz, un político frustrado y opositor de Batista, intentó tomar el cuartel militar con la esperanza de iniciar un levantamiento popular. El asalto fue un fracaso militar absoluto. La mayoría de los atacantes murieron o fueron capturados. Las fuerzas de Batista respondieron con una brutalidad desmedida, ejecutando a muchos de los prisioneros en el lugar. Fidel Castro fue capturado, pero su juicio le dio una plataforma inesperada. Su discurso de autodefensa, conocido como "La historia me absolverá", se convirtió en el manifiesto de la revolución y lo proyectó como un líder nacional. Batista, en un acto que demostró su subestimación de Castro, decidió no ejecutarlo. En 1955, bajo presión internacional y con el régimen buscando proyectar una imagen de clemencia, Batista decretó una amnistía general, liberando a Castro y a sus compañeros. Esta amnistía fue un error catastrófico. En lugar de desmovilizar a Castro, lo convirtió en una leyenda. Fidel se exilió en México, donde reorganizó y entrenó a sus fuerzas, bautizándolas como el Movimiento 26 de Julio, M-26-7, en honor al fallido asalto al Moncada. Batista, convencido de que Fidel era un problema menor y que el exilio lo había silenciado, permitió que el germen de su caída se desarrollara a salvo. Para Batista, la amenaza real no venía de un puñado de barbudos en las montañas, sino de los conspiradores dentro de las élites de La Habana. Esta miopía estratégica selló el destino de su dictadura. La guerra estaba a punto de comenzar y el dictador se había encargado de financiar y crear a su propio verdugo. La dictadura de Fulgencio Batista, sostenida por la corrupción de la mafia y la brutalidad policial, parecía inexpugnable en 1955. Sin embargo, la liberación de Fidel Castro y sus seguidores, producto de la amnistía de Batista, fue el error estratégico que desató la fuerza de la historia. Batista, inmerso en su burbuja de riqueza y control militar, subestimó sistemáticamente la amenaza que crecía en las sombras, la guerra de guerrillas. En noviembre de 1956, después de organizar y entrenar a su pequeño ejército en México, Fidel Castro y 81 expedicionarios se embarcaron en el yate sobrecargado Granma con destino a Cuba. El viaje fue un desastre logístico. Llegaron a la costa oriental de Cuba 3 días tarde, lo que arruinó la coordinación con los grupos de resistencia urbana que debían distraer a las fuerzas de Batista. Cuando el grupo desembarcó en la playa Las Coloradas, fueron inmediatamente emboscados por el ejército de Batista, que había sido alertado de su presencia. La mayoría de los expedicionarios murieron o fueron capturados. De los 82 hombres que llegaron, se estima que solo unos 12 a 20 sobrevivieron, logrando huir y refugiarse en las intrincadas montañas de la Sierra Maestra. Entre los sobrevivientes clave estaban Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara. Batista, al recibir los informes de la emboscada, cometió su segundo error fatal. Declaró que la expedición había sido completamente aniquilada. Esta mentira permitió a los pocos sobrevivientes reagruparse en el secreto de la Sierra Maestra. La subestimación de Batista era total. Para él, una docena de barbudos hambrientos en las montañas no representaban una amenaza para su ejército, que ascendía a más de 40,000 hombres bien armados y financiados. El punto de inflexión propagandístico ocurrió en febrero de 1956.
1957. El periodista estadounidense Herbert Matthews, del periódico The New York Times, viajó clandestinamente a la Sierra Maestra para entrevistar a Fidel Castro. La entrevista de Matthews fue un triunfo de las relaciones públicas para los rebeldes. Castro, aunque solo tenía unos pocos hombres, se presentó ante Matthews como el líder de una gran fuerza de resistencia bien organizada. La publicación de la entrevista en el periódico más influyente de Estados Unidos tuvo un doble efecto devastador para Batista. Primero, desmintió a la dictadura. La entrevista demostró que Castro no solo estaba vivo, sino que estaba en pie de guerra. Refutó la versión oficial de Batista de que los rebeldes habían sido erradicados. Y segundo, por la legitimidad internacional. Convirtió a Castro en una figura de David contra Goliat ante la opinión pública estadounidense e internacional. Los cubanos que dudaban del éxito de la guerrilla ahora veían un símbolo de esperanza respaldado por la prensa extranjera. Batista reaccionó con más represión, ordenó bombardeos contra la Sierra Maestra y aumentó la tortura en las ciudades, lo que solo sirvió para confirmar el relato de la prensa estadounidense sobre un dictador brutal y acorralado. A medida que la guerra de guerrilla se extendía y la represión aumentaba, Batista comenzó a perder apoyo en los tres pilares que sostenían su régimen. Primero, con la sociedad civil y la clase media. La clase media y la élite tradicional de La Habana, que inicialmente habían visto a Batista como un garante del orden y de la inversión extranjera, se horrorizaron por el terror de Estado. No podían apoyar un régimen que torturaba a estudiantes y que entregaba la capital a la mafia. El dinero y el apoyo logístico comenzaron a fluir clandestinamente hacia el movimiento 26 de julio y los grupos urbanos de resistencia. Su segundo pilar, Estados Unidos, fue aquí donde sufrió el golpe más duro. La imagen de un dictador corrupto y aliado de la mafia se volvió insostenible para la administración del presidente Eisenhower. En marzo de 1958, Washington tomó la decisión definitiva. Impuso un embargo de armas contra el régimen de Batista. El embargo significó el corte del suministro de municiones y aviones de guerra. Este fue mucho más que un acto diplomático. Fue una declaración de no confianza que tuvo un impacto demoledor en la moral de las Fuerzas Armadas de Batista. Los soldados, entrenados para usar armamento estadounidense, se dieron cuenta de que su principal aliado los había abandonado. La guerra, para muchos oficiales, se sintió perdida en ese momento. Por último, el ejército. El ejército de Batista, aunque numéricamente superior y mejor equipado, padecía de una baja moral endémica. Los oficiales, nombrados por su lealtad al dictador y no por su competencia, eran corruptos y no querían arriesgar sus vidas. Las tropas conscriptas, muchas de ellas de origen campesino, no entendían por qué debían morir combatiendo a otros campesinos liderados por un ideal de justicia social. A diferencia de los rebeldes que luchaban por una causa, los soldados de Batista luchaban por un salario y un régimen que despreciaba. En el verano de 1958, Batista, desesperado por acabar con la rebelión y recuperar la confianza de Washington, lanzó la ofensiva de verano Operación FFF, fin de Fidel. Movilizó a 12,000 soldados contra los escasos 300 guerrilleros que se encontraban en la Sierra Maestra. La ofensiva fracasó estrepitosamente. Los rebeldes, con mejor conocimiento del terreno y el apoyo de los campesinos, lograron emboscar a las unidades del ejército, capturando grandes cantidades de armamento y suministros. El fracaso no solo diezmó las tropas de Batista, sino que demostró la total ineptitud de su comando militar. La guerrilla, lejos de ser destruida, salió fortalecida y lista para la contraofensiva. Tras repeler el ataque, las columnas guerrilleras de Fidel Castro, Raúl Castro y las fuerzas lideradas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos comenzaron su descenso de la Sierra Maestra hacia las llanuras. El objetivo era tomar las ciudades y cortar la isla por la mitad. El avance de los rebeldes fue imparable, marcado por dos victorias cruciales. La batalla de Yaguajay, liderada por Camilo Cienfuegos, esta batalla cortó la carretera central, la arteria principal de Cuba, y la batalla de Santa Clara, en diciembre de 1958, liderada por el Che Guevara. Esta victoria fue la estocada final. Los rebeldes descarrilaron un tren blindado lleno de tropas y armamento enviados por Batista. La caída de Santa Clara, una ciudad estratégica en el centro de la isla, expuso el camino a La Habana y fue el golpe moral que quebró la voluntad del dictador. A finales de diciembre, Fulgencio Batista, atrincherado en el Palacio Presidencial de La Habana, se dio cuenta
cuenta de que la guerra estaba perdida. Su ejército se desintegraba por las deserciones, su control se limitaba a la capital y el pueblo celebraba el avance de los rebeldes. La mafia y sus aliados, viendo el inminente colapso, estaban empacando sus fortunas. El sargento que había ascendido a la cima del poder por la fuerza se enfrentaba ahora a una fuerza mayor, una revolución popular que él mismo había ayudado a armar con su propia crueldad. La noche final de su dictadura estaba a punto de caer. La víspera de Año Nuevo de 1958 se convirtió en la noche más dramática de la historia moderna de Cuba. Mientras las columnas guerrilleras de Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzaban triunfalmente y la batalla de Santa Clara había fracturado la resistencia del ejército, Fulgencio Batista y su círculo más íntimo celebraban una cena de gala en su residencia de Camp Columbia. El ambiente era una mezcla grotesca de falsa normalidad y terror palpable. La música sonaba, pero bajo la mesa se firmaban los papeles que permitirían al dictador y a sus más cercanos cómplices escapar. En las últimas horas del 31 de diciembre de 1958, con la nación al borde del colapso, Batista tomó la decisión final: huir. No hubo una rendición formal ni un discurso a la nación. Hubo una deserción. A la medianoche, mientras la gente se preparaba para celebrar el Año Nuevo, Fulgencio Batista se dirigió al cuartel de Columbia para reunirse con sus generales y el nuevo presidente provisional designado, Carlos Piedra. En una reunión tensa y breve, Batista anunció su retiro temporal y el traspaso de poderes a Piedra. El mensaje era una burda mentira, diseñada para ganar tiempo y crear una fachada de continuidad constitucional, pero el verdadero propósito era evitar el vacío de poder y el caos total, mientras él aseguraba su escape. En la madrugada del 1 de enero de 1959, poco después de las 2:00 am, una caravana de autos negros se dirigió desde Camp Columbia hacia el campo de aviación militar de Columbia. En la pista esperaba el avión presidencial, cargado no solo con Batista, su familia y sus más leales ministros y generales, sino también con cajas repletas de dinero, joyas y documentos que atestiguaban la fortuna acumulada ilícitamente. Se estima que el dictador se llevó consigo una cifra cercana a los $300 millones, una suma colosal en la época que representaba una parte significativa de las arcas nacionales. El avión despegó con destino a República Dominicana, gobernada por otro dictador, Rafael Leónidas Trujillo, su aliado ideológico. Con la huida de Batista, la revolución el ejército cubano se desintegró y la revolución triunfó de la noche a la mañana. La noticia de la fuga se difundió rápidamente por la isla, desencadenando una explosión de alegría popular y el colapso final de las instituciones batistianas. El exilio de Fulgencio Batista fue una larga odisea que duró hasta su muerte. El hombre que se había adueñado de Cuba no pudo encontrar un hogar permanente. Primero República Dominicana, en 1959. Su estadía en el país de Trujillo fue breve. Presionado por la opinión pública internacional y la amenaza de una guerra civil en Cuba, Trujillo se vio obligado a pedirle a Batista que se marchara. Después Madeira, Portugal. Batista se trasladó a Portugal, un país gobernado por el dictador Antonio de Oliveira Salazar. Allí vivió con una opulencia discreta, financiada por el dinero que había robado, aunque siempre con la frustración de la irrelevancia política. Por último, Madrid, España. Finalmente se instaló en España, bajo el paraguas del régimen de Francisco Franco. Pasó el resto de su vida en la península ibérica, escribiendo libros en un intento tardío por justificar su gobierno y vilipendiar a los Castro. Sus obras como Cuba Betrayed, Cuba Traicionada, buscaban presentarlo como una víctima de la manipulación comunista, ignorando su propio papel en la creación del caos. Batista vivió un exilio dorado, pero amargado por la derrota. La ironía de su vida fue que el hombre que había ascendido desde la nada a la cima del poder absoluto, que había disfrutado de la riqueza y el vicio, murió como un extraño en una tierra ajena. Fulgencio Batista y Saldívar falleció el 6 de agosto de 1973 en Marbella, España, a causa de un ataque al corazón. El legado de Fulgencio Batista en la historia cubana y global es ineludiblemente el de un detonante. Fue la figura que, con su ambición desmedida, creó las condiciones perfectas para una revolución radical que transformaría permanentemente el panorama político de América Latina. Sin Fulgencio Batista, no existe la revolución cubana tal como la conocemos. Su dictadura fue la oscuridad que hizo brillar la promesa de la luz revolucionaria de Castro. El dictador no fue derrocado por una oposición democrática tradicional, sino por una fuerza revolucionaria radical que prometía limpiar la corrupción y restaurar la soberanía nacional. El problema fue
que el remedio resultó ser tan o más totalitario que la enfermedad. El Batista de los años 50 se convirtió en el arquetipo del tirano latinoamericano, un hombre que utiliza el poder militar para enriquecerse, que baila al ritmo de los intereses extranjeros y que reprime a su propio pueblo. Su caída fue el inicio de un nuevo y prolongado capítulo en la historia de Cuba, un capítulo que el propio Batista había escrito con su sangre, su corrupción y su huida desesperada. La Cuba libre de Batista se convirtió, irónicamente, en una Cuba controlada por un poder más centralizado y duradero que el que él mismo había ejercido. La historia de Fulgencio Batista nos obliga a plantear una reflexión crucial sobre el poder. ¿Fue Batista únicamente un dictador corrupto o un estratega político sin escrúpulos que, con su ascenso desde el subsuelo, demostró el poder absoluto de la fuerza militar en la América Latina del siglo XX? Pero antes de darnos tu opinión, si esta historia te dejó pensando en cómo los tiranos caen y las revoluciones se alzan, y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las leyendas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás nuestros próximos videos y podrás descubrir más historias fascinantes de figuras que, al igual que Batista, dejaron una marca imborrable en la historia. Nos vemos en la próxima.